Hice en un día 3 jornadas de buceo que estuvieron bastante intensas, sin alimento, sin nada para hidratarnos. Yo estuve 72 horas con el nitrógeno dentro de mi cuerpo antes de acudir a un centro médico. En la cama me estaba tragando. Yo me sentía un yunque pesado, un bloque de cemento, como hundiéndome en la cama, y me abandoné a morirme. Esa fue mi sensación. Y sentí como me desprendí de mi cuerpo. Y era una paz brutal. Y en esa oscuridad de paz, todos los dolores físicos desaparecieron en un segundo. Y esta parte de mí me respondía y me decía que no era mi momento de morir todavía. Y eso fue muy fuerte porque pues yo no estaba dispuesta a volver a mi cuerpo. Hoy contamos con la presencia de Jade Amay. Ella es una mujer chilena radicada en México que hace algunos años vivió una experiencia cercana a la muerte tras un accidente de buceo en Tulum. Lo que vio en esa oscuridad, el diálogo con su propia conciencia y cómo eso transformó por completo su identidad y propósito es lo que vamos a compartir aquí. Bienvenidos a Lo Invisible. Hola Jade, muchas gracias por acompañarnos hoy, por aceptar la invitación. Siéntete cómoda, estás en tu casa. Bienvenida al canal. Muchas gracias. Jade, para la gente que no te conoce, cuéntanos brevemente quién es Jade. Bueno, Jade es una mujer chilena, actualmente tiene 39 años. Una persona común y corriente, pienso yo, con aspiraciones espirituales desde muy pequeña, con conexiones espirituales desde muy pequeña, con una alta conciencia también, y una búsqueda de conexión constante, te diría yo. Eso ha sido como lo más característico de mi persona o de mi personaje, por así decirlo. Y, y eso, estoy aquí para compartir. Ujú. Buenísimo. Bueno, es lo que te toca vivir y ha sido, por lo que he visto, una vida interesante. Te ha tocado viajar, ahora estás viviendo en México, haciendo vida allá en el extranjero, así que felicitaciones por eso. Jade, para ir directo al tema que nos convoca, ¿qué está ocurriendo en tu vida previo a empezar a vivenciar esta experiencia cercana a la muerte que fue tan determinante como suele ocurrir, la verdad, las personas que viven experiencias cercanas a la muerte? ¿Qué estaba pasando Bueno, previamente? ajá. Em, yo venía de una búsqueda de una conexión conmigo misma. Si bien he sido muy feliz en mi vida en general, em, y he tenido la bendición de cumplir mis sueños, o bastantes sueños, había algo en mí que no se completaba. Había algo en mí que me llamaba, y eso me hizo entrar en una búsqueda mayor, que inició justamente con el viaje de cuando salí de Chile el año 2021. em, y, y venía en un proceso de transformación muy fuerte, de hecho preparándome para una experiencia de retiro de cuarto oscuro. El cuarto oscuro es un retiro que hice posterior a mi experiencia cercana a la muerte, de 9 días y 9 noches en completa soledad y oscuridad. Y en realidad esta experiencia sucedió como entre medio de mi preparación. Entonces yo lo viví también como parte de mi preparación para este retiro. Yo venía en una búsqueda interna de entrar en un contacto más profundo conmigo misma, y dentro de esa búsqueda fue que comencé un viaje. Y dentro de ese viaje llegué a Tulum, en México. Y Tulum es un lugar muy turístico donde hay muchas agencias de turismo ofreciéndote actividades, ofreciéndote cosas, ¿no? Y yo accedí a un programa de buceo. Esa fue como la causante de mi experiencia cercana a la muerte, fue lo que se llama una enfermedad descompresiva o enfermedad por descompresión, que es una posibilidad dentro de las personas que realizan buceo profundo. Entonces,
lo que a mí me pasó fue que hice en un día 3 jornadas de buceo que estuvieron bastante intensas. Em, Además, fue una jornada bastante larga bajo el cielo completamente despejado, sin techo, y la agencia era la encargada de llevar un poco de comida, agua, y todo eso quedó en tierra, en el auto. Entonces entramos a hacer estas jornadas de buceo sin alimento, sin nada para hidratarnos, y esa es una de las principales causas de esta enfermedad, justamente la deshidratación. Junto con el cansancio que yo traía también, venía de una semana muy exigente a nivel laboral, yo estaba trabajando virtualmente, eh, trabajaba haciendo talleres y como terapeuta también, hace 18 años que me dedico al trabajo terapéutico. Entonces, de alguna forma acá hubo una falta importante, hubo varias faltas importantes de parte de la agencia en su momento, y además las paradas de seguridad que hacíamos después del buceo, porque yo no sé la audiencia, pero cuando uno hace un buceo profundo, tiene lo que se llama paradas de seguridad para comenzar a ascender hacia la superficie. Porque muy en breve, en el fondo, lo que uno está respirando es aire comprimido. El aire también tiene nitrógeno, no solamente oxígeno, lo que uno está respirando. Y el nitrógeno es uno de los componentes que nuestro cuerpo no sintetiza. Entonces ingresa a nuestro cuerpo y cuando vamos ascendiendo a la superficie, por medio de la respiración lo dejamos salir de nuestro cuerpo en las dosis altas, ¿no? Cuando estuvimos con muchas inmersiones o en mucha profundidad. Entonces, lo que pasó en mi caso es que las paradas de seguridad siempre se jugó al mínimo de descanso, al mínimo de hidratación, y al máximo de tiempo en profundidad, al máximo de tiempo en el fondo de la inmersión, ¿no? Entonces, cuando salgo de la experiencia del buceo, yo no tenía en mi conciencia esto de lo que era la enfermedad descompresiva, ¿ya? Em, sí sabía en el fondo que había riesgos, pero no tenía el detalle de cuáles eran los síntomas, así como tan en fresco la información. Y resulta que al poco tiempo empecé a sentir un cansancio en mi cuerpo, empecé a sentir un agotamiento y como una sensación de hormigueo en mis articulaciones, sobre todo en las rodillas. Em, yo justo terminé este buceo y terminando al poco tiempo después me tomé un bus chiquitito que me llevó a Playa del Carmen, porque esa noche yo iba a estar en Playa del Carmen. Eh, Esto fue un día viernes y ese fin de semana yo tenía en Playa del Carmen un retiro de taoísmo, que en el fondo me contacté previamente con el facilitador, yo ya lo conocía, yo ya trabajaba con energía, yo ya me dedicaba a los temas espirituales desde muy pequeña. Em, entonces, en general, muevo mucho la energía en mi cuerpo y la muevo muy rápida también. Había tenido varias experiencias de ayudar a otros a sanarse también por medio de la energía. Entonces, cuando yo me empecé a sentir mal, lo atribuí al cansancio de la jornada, lo atribuí al cansancio de la semana, lo atribuí al cansancio del sol también, como de la insolación. em, y fue bien potente porque en mi caso, por lo menos, de alguna forma hubo un proceso. Yo estuve 72 horas con el nitrógeno dentro de mi cuerpo antes de acudir a un centro médico. Es más, fueron un poco más de 72 horas. Em, yo tuve esta experiencia cercana a la muerte antes de acudir a un centro médico, de hecho. Entonces, en el fondo yo me estaba intoxicando con nitrógeno. Es como, eso es lo que a mí me gatilló esto, ¿no? Fue una intoxicación que sostuve por mucho tiempo en mi cuerpo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ese día me acosté con bastante fatiga y cansancio, em, pero completamente lúcida, completamente como conectada conmigo misma, eh, trabajando mucho con la respiración para tener
el bienestar de mi cuerpo, el control de mi cuerpo, por así decirlo. Y esa noche me fui a acostar para prepararme el día siguiente para ir a mi curso, ¿no? Entonces, al día siguiente, el sábado, me levanto con un poco de cansancio, pero bien, bien de ánimo, podía moverme, pero sentía el cuerpo un poco fatigado, como cuando uno hace mucho deporte y al día siguiente se levanta dolorido. Esa era mi sensación de dolor inicialmente, ¿vale? Entonces, en esta sensación es que yo voy al curso de taoísmo. A mí me gusta mucho sentarme en el suelo a veces, pero ese día me senté en silla, como que no me sentí bien para sentarme en el suelo. Y, y yo dibujos, hago algunos dibujos también, entonces andaba con mis lápices, con mi croquera. Y durante el curso empezamos a hablar de la energía de los órganos, la energía del cuerpo. Entonces yo empecé a hacer dibujos porque hicimos muchas prácticas en el curso. Entonces, yo empecé a hacer dibujos de cómo sentía que estaba la energía en mi cuerpo antes de la práctica y después de la práctica. Y me llamaba la atención que todos los dibujos que hice antes de la práctica tienen una base de color gris, plomo, ¿vale? Es como que es muy raro en mí, en mis dibujos, en el fondo. Es como yo dibujaba mis riñones, por ejemplo, mis pulmones, mi hígado, sobre una base gris. Y después de hacer la práctica energética, ya súper luminoso, limpiecito. Y eso fue bien interesante porque yo empezaba el día muy cansada y adolorida, pero terminaba el día muy bien, porque había estado todo el día moviendo la energía. Entonces, el último bloque del curso me podía sentar en el suelo, el último bloque del curso ya estaba con ánimo y energía y súper lúcida, compartiendo con la gente. Y me fui el día sábado a acostar, justamente en estas condiciones, sin tener idea de que me estaba intoxicando con nitrógeno todo este tiempo. El día domingo me costó más levantarme. eh, no fue que me costó demasiado en el sentido como de que no me podía mover ese día, sí me podía mover, pero estaba con el cuerpo más tieso, más duro, más pesado, más cansado, más denso, con más molestia también, con más dolor en ciertas articulaciones y, y lo mismo, fui al curso, lo atribuí a toda la semana, ¿vale? Claro. Jamás se me pasó por la mente que yo me estaba intoxicando y que después de ese buceo no había quedado bien, ¿no? Entonces, eh, fui al curso, no me senté en el suelo, me senté en silla. eh, y también, antes de los ejercicios hice mis dibujos, todos con una capa de gris. Después de los ejercicios, de las prácticas, hice los dibujos todos luminosos. Entonces había un contraste muy fuerte. Eh, terminé el curso sintiéndome súper bien, corporalmente muy bien, anímicamente muy bien, energéticamente muy bien, después de haber movido tanto la energía. Y, y además que yo estaba preparándome internamente para este retiro de cuarto oscuro. Entonces, todo, toda experiencia con mi cuerpo yo la atribuía a esta experiencia de preparación también, ¿no? Como el sostenerme a mí misma. Hasta que me fui a acostar y el día lunes todo cambió, ¿vale? El día lunes abrí los ojos como a las 5 de la mañana, más o menos. La sensación era de que la cama me estaba tragando. Esa era la sensación. O sea, es como yo me sentía un yunque pesado, un bloque de cemento, como hundiéndome en la cama y como si la cama fuera arena movediza y me estaba así como, o sea, esa era la sensación. Entonces yo necesitaba como moverme de ahí, salir de ahí. No podía moverme, no podía levantarme. En el fondo no tenía fuerza para poder levantarme. Y lo único que pude hacer, no sé de dónde saqué fuerza, me levanté y me giré como para salirme de la cama y me tiré prácticamente a un sillón que estaba al costado de la cama. Yo estaba en un Airbnb en Playa del Carmen. Entonces es como que tomé fuerza para rodar de la cama hacia el sillón. Y,
me sentía muy mal, mi cuerpo se sentía muy denso, muy pesado. Mi cuerpo se sentía como un bloque de cemento, ya para que te hagas una idea. O sea, era como estar dentro del hormigón, así como, o sea, no sé cómo describirlo porque realmente la sensación física era muy asfixiante y de hecho me costaba muchísimo respirar y me dolía muchísimo respirar. Entonces, Mm, em, yo te diría que los dos síntomas mm, como más potentes de mi malestar tuvieron que ver con que yo tuve una hemiplegia y tuve una trombosis pulmonar también, entonces es como, em, wow. y varios microinfartos cerebrales que fueron los que me llevaron a la experiencia cercana a la muerte también. Entonces, de alguna forma es como que mi cuerpo estaba completamente bloqueado en este bloque de cemento y mi capacidad de respiración era del 100% un 5%. Mm, Y si yo pasaba del 5% era un dolor impresionante. Entonces yo ya manejaba la meditación, ya manejaba el trabajo energético, tenía muchas herramientas internas en ese sentido. Y mi sensación interna era de que me estaba muriendo, sin saber que mm, realmente me estaba muriendo. O sea, como yo no sabía que me estaba intoxicando, no sabía que me estaba muriendo, pero mi sensación interna era de que sí me estaba muriendo. Lo único que atiné a hacer en ese momento fue escribirle un mensaje a un amigo en Chile. Calculé el cambio de hora y para él eran más o menos las 8 de la mañana, entonces ya tendría que haberse estado levantando. Em, Él también trabaja con sanación energética, entonces le pedí que me hiciera una evaluación para ver el nivel de energía sucia y enferma que había en mis pulmones y para ver el nivel de energía que había en mi cuerpo, sucia y enferma también. Y, y ahí fue como que pensé, bueno, pero él me va a preguntar por qué me siento así, ¿no? Como, ¿qué pasó que me siento así? Entonces yo estaba con los dedos completamente acalambrados escribiendo en un celular. Jamás me había demorado tanto en escribir un mensaje, con mm, muchísimo. O sea, me dolía hasta la uña del dedo pulgar de las dos manos, para que te hagas una idea. Como pude, le mandé un mensaje y le pedí, en el fondo, que me hiciera esta evaluación. Le conté brevemente cómo me sentía. Le conté que había estado en este curso. Y, y también le dije, pero así anecdóticamente, le dije, y buceé el viernes y tuve jornadas muy largas de buceo. Para mí, hasta ese momento, nunca había hecho una relación entre el buceo y mi estado de salud, no y mi estado de bienestar o malestar, en realidad. Entonces, em, fue súper potente porque en ese momento yo le envío el mensaje y me acosté en el sillón y me abandoné a morirme. Esa fue mi sensación. Empecé un ejercicio interno de desprenderme de todo. Empecé un ejercicio interno de revisar qué es lo que tenía pendiente en mi vida, en esos apegos que uno tiene eh, y que a veces son efímeros, como superficiales, pero nos ocupan un peso y nos ocupan una carga interna de, de que no podemos irnos, de que en el fondo nos apegamos y nos aferramos, ¿no? Entonces hice un ejercicio como de soltar absolutamente todo, de rendirme a lo que yo estaba sintiendo. Em, Agradezco profundamente a mi mente que me acompañó en todo el proceso. O sea, mi mente nunca tuvo miedo, nunca me trajo un pensamiento negativo con respecto a lo que estaba viviendo, nunca me trajo un pensamiento catastrófico, tampoco me trajo un pensamiento desde el problema que implica morirse en México como extranjera. O sea, jamás ese tipo de cosas claro. se me pasaron por la mente. Y eso, la verdad, fue una tremenda bendición. Em, entonces yo seguía mi ejercicio de respiración y me abandoné y fue como, bueno, si tengo que morirme en este momento, yo me entrego y me entrego bien. Em, Había conocido a una persona en el retiro, en el fondo en este curso que había hecho,
que vivía en Playa del Carmen y que me había dicho cualquier cosa que tú necesites, escríbeme. Y, y le escribí diciéndole que en el fondo que no me sentía bien, que si él me podía ayudar y llevar a un centro de salud, me dijo que estaba ocupado, pero que en cuanto se desocupara me podía pasar a buscar. Entonces yo me abandoné y me abandoné completamente. Em, y en ese abandono pasó algo muy interesante, porque toda mi campo mental se fue a negro, se fue a oscuridad. em, y sentí como me desprendí de mi cuerpo. Yo alcancé a sentirlo. Es como si toda yo me hubiese levantado, pero acostada, ¿ya? Y lo más interesante fue que sentía que me quedé como enganchada a mi cuerpo desde la capa de la piel, por así decirlo. Es decir, es como que si yo estaba aquí metida en mi cuerpo, me hubiese empezado a levantar y quedé así como enganchada en la capa de piel de arriba, como si hubiese quedado acostada sobre mi cuerpo, mirando hacia arriba. Em, no hubo ninguna luz, ahí era solo oscuridad y era una paz brutal. O sea, era, era una paz, era una tranquilidad, era una profundidad de otro mundo, de otra dimensión, ¿no? Y se fueron todos los dolores de mi cuerpo. O sea, yo sentía que ya no estaba en ese bloque de hormigón, de cemento. Se fueron todos los dolores de mi cuerpo. Es paradójico lo que voy a decir, porque podía respirar. Es como sentía que podía respirar. Y yo no sé si en ese estado uno respira en el fondo, pero yo sentía que como que toda esa presión se había acabado y que yo recuperaba mi movimiento, aunque nunca me vi, no me miré porque yo estaba en esta oscuridad y en realidad nunca se me ocurrió si podía abrir los ojos en esa oscuridad, por ejemplo. Es como yo simplemente estaba ahí, no sé si estaba con los ojos abiertos o cerrados, simplemente estaba ahí. Em, y en esa oscuridad de paz, todos los dolores físicos desaparecieron en un segundo. O sea, fue automático, fue instantáneo. En mi caso, por lo menos, fue instantáneo. De sentir que me salía del cuerpo y ¡pum! O sea, toda esa sensación de pesadez, de densidad, de bloqueo, de dolor al respirar, nada, nada de eso estaba. Solo paz dentro de mí. Y ahí empecé un diálogo conmigo misma. Yo siento que fue como con mi yo superior o con mi ser superior. Em, no vino nadie a mi encuentro, simplemente un diálogo conmigo, donde yo me acuerdo que una parte de mí le decía así como, "Wow, esto se siente muy bien", así como por fin respiro, ¿no? Por fin ya no me duele, por fin me siento bien. Y esta parte de mí me respondía, o esta parte de la conciencia, no lo sé, me respondía y, y me decía que no era mi momento de morir todavía. Y eso fue muy fuerte porque pues yo no estaba dispuesta a volver a mi cuerpo. Entonces es como, ¿No querías? no, no quería. De hecho se lo dije. O sea, es como, ok, no es mi momento de morir. Eso significa que tengo que volver ahí. Y fue porque yo tuve un diálogo con esa parte de mí. No, no sé cuánto tiempo duró en el fondo. Yo no sé cuánto tiempo duró ese diálogo y ese compartir con esta parte de mi conciencia, pero yo le decía, como, es decir, ¿tengo que entrar ahí de nuevo? Sí, me decía. Es que yo no voy a entrar ahí. O sea, acá no sé cómo lo hacen, aborto misión, es como, pero yo no voy a entrar ahí de nuevo. Y me dices que tienes que entrar ahí. No te corresponde morirte en este momento. Em, y le pregunté por qué no me correspondía morirme en ese momento. Y lo que se me dijo fue que todavía no cumplía mi propósito. Ujú. Es como que no estaba lista para irme. No, no había cumplido todavía el propósito que me había traído aquí, ¿no?
Y bueno, mi ego, o sea, para mi ego eso fue una patada y una bofetada así gigantesca, porque además, imagínate, pues yo dedicada no sé cuántos años al trabajo espiritual, al acompañamiento de las personas, a la terapia. em, Hay un ego que se desarrolla mucho en las personas que nos dedicamos a esa dimensión espiritual, sobre todo como desde el ámbito profesional, que tiene que ver con el ego espiritual. Entonces, para mí que esta parte de mi conciencia me dijera que yo no había cumplido mi propósito, era como, ¿qué? O sea, ¿de qué eso habla? ¿Yo? O sea, es como, yo no he cumplido mi propósito, perdón. O sea, y fue súper fuerte lo que me pasó ahí a nivel como de identidad. Fue súper potente, yo te diría, lo que me pasó a nivel de identidad. Mucho más potente quizás que lo que me pasó a nivel físico. Em, ese, ese reconocimiento de mi ser superior o mi ser interior diciéndome que yo no había cumplido mi propósito. Sin embargo, yo no sé cuánto tiempo duró ese diálogo con mi propio ser. La verdad, la hora fue lo que menos me importaba en ese momento. Y, y también llegué a un acuerdo con mi ser. Entonces yo le dije, ok, voy a regresar, pero yo voy a regresar para recuperarme. No voy a regresar para volver y quedarme con algún tipo de limitación en mi cuerpo. No quiero regresar para tener una recuperación infinita dependiente de fármacos o de sistemas médicos, en el fondo. Yo le pedí a mi ser una recuperación fácil, le pedí una recuperación lo más completa posible, eh, y, y que me limitara lo menos posible para mi vida futura, ¿no? Entonces, eso fue bien potente. Yo siento que no me dijo nada, simplemente volví a entrar en el cuerpo después de eso. Em, no recuerdo una respuesta de mi ser, simplemente yo dije eso y es como que hubiese entrado nuevamente en este bloque de cemento. Comenzaron los dolores de nuevo, comenzó el dolor en la respiración, pero yo te diría que después de esta experiencia que tuve, todos esos dolores se minimizaron. O sea, no me había visto ningún médico, yo no había hecho nada diferente, ¿vale? Solo por el hecho de haber regresado a mi cuerpo después de esa conexión con una paz brutal, trascendente completamente, es como que ya nada me dolía como antes. Aunque mi cuerpo estaba peor porque seguía pasando el tiempo en que el nitrógeno estaba intoxicándome. Sin embargo, yo ya me sentía mejor, al punto de que después de eso me pude sentar, me pude levantar, pude ir al baño. A mí se me paralizó el hombro izquierdo, se me paralizó el brazo izquierdo completo y se me paralizó la pierna derecha desde la cadera. Tuve una hemiplegia como cruzada en diagonal, no sé cuál es el nombre técnico de eso, la verdad. Em, pero me dio una parálisis como diagonal. Entonces fue la parte extremidad superior izquierda y extremidad inferior derecha. Entonces podía moverme con mucha dificultad, pero podía moverme. Eh, Imagínate cómo perdí la fuerza en mis brazos, que el papel higiénico no podía cortarlo, ¿ya? O sea, sí, es como, y lo grafico así para que la gente cuando vaya al baño la próxima vez se dé cuenta, porque no nos damos cuenta de el pequeño esfuerzo que tenemos que hacer cuando cortamos el papel higiénico. Yo no podía hacer eso, ¿vale? Me dolía demasiado hacer eso, entonces ocupaba como mi codo y me ponía el papel no sé cómo para poder hacerlo. Em, y resulta que, bueno, ahí miré mi celular, me había contestado este amigo de Chile
Y este amigo de Chile, yo no había reparado en la no coincidencia de que él era buzo profesional. Ah, mira. Entonces, sí. Entonces me hizo toda la medición y me mandó un mensaje que me dijo, estás con una enfermedad descompresiva, tienes que ir a un centro de salud especializado en buceo y solicitar que te pongan oxígeno y ver ahí el tratamiento que necesitas realizar. Me dijo, estás funcionando con menos del 15% de energía de tus pulmones y tienes el cuerpo completamente colapsado, básicamente, así como ándate al centro de buceo lo antes posible, o sea, al centro de salud, ¿no? Entonces, cuando llegó este chico que había conocido en el taller de taoísmo, le conté esto y él conocía un centro de salud especializado en buceo y me llevó para allá. Y fue muy impresionante todo porque en realidad no me creían. Ya cuando llegué nadie me creía que yo andaba con una enfermedad descompresiva y que entrara caminando, con mucha dificultad, pero que entrara caminando un día lunes, después del mediodía, siendo que yo, o cerca del mediodía en el fondo, siendo que yo había buceado el día viernes, ¿no? Por la mañana, fueron mis jornadas de buceo. Em, entonces como que nadie me creía mucho. Estaban confundidos los médicos, la verdad, estaban súper confundidos, eh, porque, bueno, ahí pasaron también una serie de cosas, me pusieron oxígeno y lo más potente de cuando me pusieron oxígeno es que yo sentí que me volvió el alma al cuerpo impresionante. O sea, yo sentí que ya me había recuperado, que ya me había sanado, que ya estaba lista, que me podía ir. Y claro, ahí confirmaron la enfermedad descompresiva y me prepararon para un primer tratamiento de cámara hiperbárica, que es básicamente un tratamiento que se realiza para ayudar a quitar el nitrógeno del cuerpo. Entonces, estuve ahí hospitalizada una noche y estuve 4 días haciéndome, 3 días haciéndome este tratamiento de cámara hiperbárica, 2 veces al día, em, como para poder recuperarme, ¿no? Entonces, la recuperación fue un proceso. em, es tanto lo impresionado que estaban los médicos con mi caso cuando llegué, lo que no entendían que, bueno, nadie me explicó lo que a mí me había pasado, ya como que nadie quería hablar de esto, por así decirlo. Nadie me explicó que yo tuve una trombosis pulmonar o algo parecido, que tenía una hemiplegia. em, Ellos no sabían de mi experiencia cercana a la muerte, porque yo tampoco sabía hasta ese entonces que había tenido una experiencia cercana a la muerte, aunque yo sentía que me estaba muriendo. Pero era como, mi conocimiento era como que había tenido una experiencia mística y ya, así como de revelación mística, ¿no? Y que era muy congruente con mi camino espiritual también y con mis búsquedas espirituales. Entonces, siempre me lo viví desde ese lugar, siempre lo viví de esa forma. No quise ir antes al médico, como cuando me empecé a sentir mal, así de mal, ese día lunes por la mañana, porque como yo sí sentí que me estaba muriendo, sin saber que me estaba muriendo, ¿vale? Em, yo desde este camino espiritual que he recorrido, siempre he tenido el deseo de morirme lúcida y de morirme en paz. Entonces, tenía la intuición de que si yo pedía que me llevaran a un centro de salud sin saber lo que me estaba pasando, me iban a anestesiar o me iban a poner medicina y yo no quería nublar mi conciencia. No quería, si es que realmente yo me estaba muriendo, yo quería morirme en paz, en contacto profundo conmigo misma y no en intervención médica, que no desmerezco en absoluto esa intervención. Sin embargo, no era lo que yo quería, como la búsqueda que yo tenía en los últimos años, ¿no?
Entonces eso fue lo que me hizo como postergar al máximo la ayuda médica hasta yo saber, entre comillas, que realmente ya no podía salir adelante por mis propios medios. Tú querías en el fondo partir en plena lucidez, como plenamente consciente del cambio de estado, ¿no? De la transición. Sí, de hecho, algunos años antes, varios años antes, yo me formé como profesora de yoga con un lama en Chile y con él estudié un curso de la vida después de la muerte según el budismo tibetano, porque yo ya venía con una búsqueda con respecto a la muerte. Yo ya venía con una inquietud interna eh, con respecto a esos estados de conexión profunda. Por eso mismo estaba preparándome para un retiro de cuerpo oscuro también. Entonces, para mí, esta vivencia es como que quedó enmarcada dentro de mi preparación para este retiro también. Por eso fue que me lo viví de esta forma, siento yo, y por eso me lo viví como con esa conciencia. En general también, desde cierta época en mi vida, cuando he tenido temas médicos, he tratado de yo trabajar con mi cuerpo antes de ir al médico. Entonces, acá me pasó lo mismo y era como en un nivel mayor, ¿no? Como en un extremo mayor de, esta es la oportunidad que yo tengo de estar en completa lucidez con respecto a los estados de mi cuerpo o de mis cuerpos. Y eso es lo que me llevó justamente a vivir la experiencia de esa forma también. ¿Sabes cuando tú sentiste este momento, ¿no? En que tú te desprendes del cuerpo físico, pero te quedas como ahí en la periferia del cuerpo físico? Esa fue tu sensación. Tú dejaste de sentir el cuerpo físico, me imagino, porque por algo se desapareció el dolor, pero en ese momento tú eras solo conciencia o sentías también que tenías como un cuerpo no físico Ajá. cerca de tu cuerpo físico. Es loco porque en ese momento yo era solo conciencia y sin embargo creo que mi conciencia o no lo quiso aceptar o no lo podía aceptar. Entonces yo tenía una sensación como de tener un cuerpo, ¿no? Como de, ay, por fin puedo respirar. Por eso te decía, es como, la conciencia no necesita respirar. Y sin embargo yo decía, wow, por fin puedo respirar. Y por fin ya no me duele y me puedo mover en ese sentido. Pero yo no tenía un cuerpo en ese estado. Yo no tenía cuerpo, yo era solo conciencia. Pero tenía todavía estas distinciones del cuerpo físico, como la respiración y el movimiento, ¿no? Claro, porque en el fondo estás habituado a vivir en esas características y el principio de la experiencia todavía está muy arraigada yo diría desde el cuerpo mental, ¿no? Que todavía tiene esa estructura, ¿no? Ahora, tú no sentiste esa sensación de expansión, ¿no? Que algunos describen como que cuando salen del cuerpo sienten como una sensación de expansión. ¿Tú no la viste de esa forma? O quizás esa fue la sensación que interpretas como puedo respirar. No lo sé. Sí, sí, yo creo que es eso mismo que acabas de decir, ¿eh? Porque fue una expansión no solo de mi cuerpo, sino también de mi conciencia, en el sentido de que yo me supe en una nada, pero que esa nada también era yo, entre comillas, una nada, ¿no? Como esto negro en el fondo donde yo estaba. Y, y como que no había una separación entre eso negro y yo, por ejemplo. Y, y yo siento que yo sí, perfectamente, esa sensación de ahora puedo respirar tiene que ver con esa expansión, porque yo recuerdo que no hice un movimiento de respiración, no hice una inhalación con mi propio cuerpo, no, fue simplemente eso como de ahora tengo espacio. Es más bien eso, es como ahora tengo espacio porque yo me sentía completamente capturada dentro de mi cuerpo físico, colapsada dentro de mi cuerpo físico. Entonces, sí, lo atribuyo completamente Se a esa congeló. expansión. No es que mi cuerpo inhaló, no es que mi cuerpo se movió, sino que simplemente se expandió y mi sensación fue más bien como de espacio, como de que tuve espacio por fin y ya no me sentía capturada o atrapada dentro de mi cuerpo físico.
Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, no lo había pensado así desde ese cuerpo mental o esa identificación mental que tenemos con el cuerpo físico, de que al final ahí están nuestros parámetros de lo que podemos o no podemos hacer o de cómo nombramos esas experiencias. Porque ahora dicho de esa forma, es mucho más una expansión que una inhalación. Yo no inhalé, de hecho, no, no, no fue una inhalación. Claro. Bueno, una de las cosas que me llama la atención es que tú dices que tuviste como un diálogo contigo misma, o un diálogo interno. ¿Tú cómo estás segura que era un diálogo contigo misma y no era quizás un diálogo con algo que uno podría definir como un guía o algún tipo de entidad que te acompaña? ¿Por qué tú lo entiendes como un diálogo interno? No tengo cómo comprobar que fue un diálogo interno. Em, yo no vi a nadie más ahí que yo, en el fondo. Ujú. Em, no recuerdo, la verdad, si es que sentí a alguien más ahí conmigo. Eh, curioso, porque yo tengo mucho contacto con mis guías espirituales. Yo los siento, los escucho. Entonces, creo que están ahí y me vivo como que siempre están ahí conmigo. Entonces, perfectamente pudo haber sido un ser, entre comillas, diferente de mí. Em, ¿Por qué lo atribuía que era yo? Porque era una sensación muy familiar ese diálogo que estaba teniendo. Como que ese diálogo, ese diálogo era muy familiar para mí. Em, Más que sentir, por ejemplo, ahora que estamos conversando y que yo me doy cuenta que tú tienes formas verbales diferentes a las mías, es como que esto era demasiado familiar en las formas de preguntas y respuestas. Sin embargo, Ujú. em, yo hablo con mis guías espirituales también a veces de esa forma y me es muy familiar también su, su forma de preguntarme, ¿no? Y como los diálogos que tengo con ellos también. Entonces, no tengo cómo comprobar que era un diálogo conmigo misma y ni siquiera me lo había preguntado, la verdad. Pero igual está bueno eso de repente de tener diálogos con uno mismo. Bueno, no sé, hay personas, yo leí un estudio al respecto, que hay personas que tienen diálogo constante consigo misma, es como es una constante en su vida. No todo el mundo tiene esos diálogos, pero es interesante porque uno puede trabajar sobre ellos y uno puede tener algún grado como de conversación. Por ejemplo, hace poco hice un ejercicio donde me escribí una carta a mí mismo desde el futuro a mi yo de ahora. Pero el Esteban del futuro, de 5 años más, le escribió a Esteban de ahora. Uno lo puede tomar como un juego y uno, mientras empieza a soltar la mano y empieza a entrar en eso, te vas dando cuenta que se te empieza a aclarar mucho las cosas y los caminos, y de repente lo que uno no está tan claro ahora, se aclara. Es interesante el ejercicio de compartir con uno mismo. Y yo lo hago bastante también, o sea, es algo que yo suelo hacer conmigo misma también, desde, desde un lugar como de otra conciencia, siento yo. Como trato de mirarme con otro nivel de conciencia y de hablarme a mí desde ese lugar. Entonces, por eso quizás también lo atribuyo a que fue un diálogo conmigo misma, aunque no tengo cómo demostrarlo. No, no tengo cómo. Bueno, y la verdad, uno sabe lo que vive y la verdad demostrarlo no tiene mucho sentido. Finalmente, demostrar temas que tienen que ver con lo espiritual muchas veces, yo cada vez siento que es menos importante. Es mi perspectiva, porque finalmente son procesos internos y, y de pronto el querer demostrar las cosas finalmente se racionalizan y se pierde Ah, la profundidad de la totalmente. experiencia misma. Como cuando uno normalmente verbaliza las cosas, se pierde. Cuando uno le da una etiqueta a las cosas, las etiquetas, se pierde. Siempre se pierde. Por eso, en otros planos, la comunicación no es verbal, por ejemplo. Es de otra índole, es otra forma de comunicar y de compartir, que es mucho más vasta, es mucho más profunda. Realmente uno cree que el lenguaje verbal
Es un lenguaje muy, muy eficiente, pero lo más ineficiente del mundo. Se lo digo así, es lo más ineficiente del mundo. Muy lento. De hecho, en ese mismo diálogo, yo reconozco que había mucho más que esa comprensión mental que yo podía hacer. Y, y eso mucho más que había ahí estaba dado también por esta paz que yo sentía, por ejemplo. O sea, es una paz que he vuelto a sentir ese nivel de paz haciendo como la labor interna de reconectarme con ese estado. Pero no es que yo viva en esa paz constantemente, ¿ya? Y, y antes de esa experiencia nunca había alcanzado el nivel de paz que alcancé con esa experiencia. Y siento que a nivel energético y a nivel no verbal hubo un intercambio mucho más potente que ese diálogo que yo pude tener y que siento que está dado también por ese cuerpo mental que ya tiene todo súper decodificado y que más o menos tiene sus propias estructuras para poder entender. Porque a mí me da la impresión que de pronto hay cosas que recuerdas y cosas que no recuerdas de tu experiencia. Hay algo ahí que no, quizás no lo tienes en el consciente, pero que sí vivenció igual. Porque a mí me da la sensación que tú entraste o recuerdas como la aproximación a la experiencia, no la experiencia del todo. No lo sé, es una, Ujú. no sé, lo Yo siento como siento que al final, intuitivamente, sí. sí, y yo siento que en este tipo de evidencias pasa mucho más de lo que nuestra mente puede Mm. captar o nombrar también. Al final, yo estoy súper de acuerdo contigo en que nuestro lenguaje nos permite comprender muchas cosas y también reduce todo. Eh, es como cuando uno en el computador compacta un archivo y pierde información, ¿no? Entonces, eh, yo no tengo duda y de hecho la lectura que hoy día puedo hacer de esa experiencia que fue el año 2021 es muy distinta a la que yo podía hacer un año después, 6 meses después, 2 años después de esa evidencia, ¿no? Em, y también me pasa que, al menos en mi caso, esa experiencia está un poco difusa como tal, porque yo me estaba preparando para una evidencia muy fuerte, que era el retiro de Cuarto Oscuro, que viví al mes y medio de haber tenido esta experiencia. Entonces, me queda en mi vivencia interna como dos experiencias de la misma preparación y de la misma conexión espiritual. Em, entonces, en mi caso, quizá hubiese sido diferente si yo no hubiese estado preparándome para ese retiro y si yo no hubiese vivido ese retiro posteriormente. Quizás tendría mayor conciencia, mayor noción de lo que fue esta experiencia en su totalidad, quizás no, no lo sabemos. Eh, pero en mi caso está como esa fusión, como que para mí las dos cosas fueron parte de esta cita con la muerte, como yo le llamo, ¿no? Como que siento que tuve ahí mi entrevista, por así decirlo, y Claro. claro, y siento que ambas vivencias tuvieron eso, porque después de mi retiro Cuarto Oscuro volví a conectar con vivencias que tuve en esa experiencia cercana a la muerte. Entonces, sí, lo veo así como muy integrado. Bueno, tú, por lo que nos contabas, no querías volver y finalmente tu propia conciencia o yo superior te dijo así como, bueno, vuelve porque no has terminado el trabajo aquí. Ok. Después de, ya han pasado varios años, ¿tuviste más claro cuál era el trabajo que no habías cerrado acá? ¿Estás trabajando para eso o todavía es incierto porque tiene mucho futuro por delante? ¿Cómo lo ves eso? De todo un poco, ¿ya? Em, Hay algo que he aprendido, sobre todo el último tiempo, te diría yo, con respecto al propósito, y es que gran parte de mi vida, que tampoco es tan larga, siento, o sea, tengo 39 años en el fondo, sin embargo, es como que siempre esto el propósito estuvo enfocado a una acción o a una labor en particular.
como si cumplir el propósito se tratara de hacer algo específico que por alguna razón marcara como un checklist con respecto a los planes del alma, ¿no? Y yo desde muy pequeña que he estado en búsqueda de mi propósito de alma, desde muy pequeña. Y, y he tratado siempre de estar en esa conexión y en ese camino, pero siempre desde una búsqueda. Entonces yo buscaba cuál era mi propósito. Yo buscaba y quería encontrar mi propósito. Entonces había como una frustración interna, en una sensación como de nostalgia, de no estar cumpliendo, por así decirlo, con lo que mi ser, como con lo que mi ser necesitaba que yo cumpliera, desde el prejuicio que yo tenía, ¿vale? Entonces, lo que he entendido estos últimos, yo te diría este último año, que me ha tocado hacer una bajada, como madurar mucho lo que a mí me pasó en esa experiencia. Entonces, muy bonito que estemos teniendo ahora esta conversación porque estoy en ese proceso también, a nivel personal. Em, y esa idea del propósito ha cambiado bastante, porque ya no creo que el propósito se trate tanto de algo específico que hay que hacer. Creo que el primer propósito tiene que ver con vivir nuestra propia vida. Y me di cuenta, sí he tomado conciencia, de que yo no vivía mi propia vida, porque vivía a través de mi vida la satisfacción de las expectativas que los demás tenían sobre mí. Vivía a través de mi vida la, el no defraudar ciertos mandatos y deberes sociales, familiares también. Entonces, haciendo como esa mirada en retrospectiva, me doy cuenta de que yo no vivía mi propia vida. Yo vivía una vida ajena en este cuerpo que consistía en eh, mantener armonía en mis espacios sin necesariamente mantener la armonía conmigo misma dentro de mí. Eh, Ser fiel a lo que hacia afuera se entiende como que tenemos que ser. En mi caso, por ejemplo, como una profesional de la espiritualidad, como ser eso, ¿no? Como ser alguien en relación a eso. Ser alguien en relación a una mujer de cierta clase social, con cierto nivel de estudio, con cierto de... Entonces, es como que toda la vida hubiese estado viviendo la satisfacción de esas expectativas y de esos deberes seres que no era realmente lo que yo quería, lo que a mí me hacía sentido, al punto de, y que esto no me cabe duda que no soy la única a la que le pasa, pero en el fondo es como me sentía mal conmigo misma por haber vivido ciertas experiencias de mi vida como las viví y no haber encajado quizás con eso que esperaba de mí o de la forma en que debiese vivirse. Entonces creo que el propósito en primer lugar tiene que ver con, a ver, si todos somos una expresión de la presencia divina viviendo en esta tierra, en esta dimensión, en esta vida en particular, de una forma tan única, porque somos lo mismo y somos muy distintos al mismo tiempo, y somos iguales y somos diferentes a la vez. Entonces, si tenemos una particularidad tan, tan específica, por así decirlo, es porque hay una manifestación de la creación que se está expresando a través de nosotros desde esa unicidad. Y el no vivir eso ya es faltar a nuestro propósito, porque es como venir con un regalo que no compartiste con el mundo, independientemente de la forma en que lo hiciste, no independientemente de la labor concreta que hiciste con eso. Claro. Bueno, lo más habitual, ¿no? O sea, hay mucha gente que vive su vida en función de cumplir las expectativas de los demás o vivir en función de todos los sistemas de creencia que le han inculcado desde que tiene uso de razón. Por lo tanto, si el abuelo era abogado, el papá es abogado, yo tengo que ser abogado. Y ahí está la frustración constante porque
muchas veces eso no tiene que ver con el plan del alma, no tiene que ver con lo que el alma quiere, con la expresión del alma. Finalmente es eso, es como lo más importante es como escucharse uno dentro, qué es lo que te mueve el corazón, qué es lo que te llena y de ahí toma la decisión de actuar. Y cuando tú lo haces de ahí, con esa convicción, con esa, con esa impronta, ¿no? Que nace dentro de uno, desde el amor, desde el corazón, ahí uno se encausa del plan de alma. Y normalmente cuando uno vive desde ahí, vive súper bien, vive contento, vive tranquilo y la vida empieza a tomar sentido. Aparte que se dan una serie de situaciones sincrónicas especiales, entran en flujos, yo le llamo flujos sincrónicos beneficiosos, que se te empieza a armar la historia, Sí, porque estás alineado con el plan de tu alma, con lo que viniste a hacer aquí. ¿Sabes? totalmente. Una pregunta que te voy a hacer para ir cerrando. A ver, para todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, siempre hay un antes y un después. ¿Dónde estuvo o en qué te marcó más la experiencia? ¿Cómo tú podrías entender cómo eras tú antes de esta vivencia y después hubo una Jade de antes y una Jade de después? Tan concreto como que antes nadie me decía Jade, antes me decían Coté. Ah, mira. Sí. Yo sentí que algo muy fuerte en mí murió en esa experiencia. Ujú. Sí murió. Y murió esa necesidad interna de complacer a los demás y de vivir en función de esas expectativas sociales. Y eso es gran parte de lo que hacía Coté, ¿no? Y Jade, en el fondo, es esta energía que yo sentí que entró en mi cuerpo después de esa experiencia, que es una energía mucho más completa, más auténtica, más expansiva, más con voz propia. Y, y yo te diría que justamente ese diálogo que tuve donde se me dijo que yo no estaba cumpliendo mi propósito me movió a nivel de la identidad muy fuerte, porque yo estaba muy identificada con mi importancia personal. Yo estaba muy identificada con la opinión que los demás tenían de mí. Estaba muy identificada con ser alguien específicamente. Y creo que eso es una de las cosas que más solté. La necesidad de ser alguien es lo que más solté. Em, y no solo eso, sino lo que te decía de buscar el propósito. Es como que lo di vuelta y empecé a crear mi propósito. Entonces, me dejé de ser una buscadora en la vida y empecé a ser una creadora. Hoy en día me considero una maga, realmente. Donde creo profundamente los procesos de creación de la realidad con base en la coherencia interna de nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de vibración. Y, y eso es algo que, esto fue paulatino, no es que sucedió de un momento a otro. De hecho fue loco porque cada cumpleaños que yo tenía después de esta vivencia, me sentía una bebé. O sea, me acuerdo el primer cumpleaños que tuve después de esta experiencia, sentía que estaba naciendo. Era una sensación tan rara y que la sentía en mi cuerpo incluso, como de extrañeza, como de no estoy cumpliendo la edad que estoy cumpliendo, siento que tengo un año y que tengo que volver a conocer cómo se vive, a pesar de que yo me recuperé, te diría casi al 100% de mi hemiplegia, por ejemplo, y aún así era como aprender cómo se hacen las cosas igual. O sea, yo me demoré un año en tomar una jarra con mi mano derecha, por ejemplo, de 1 litro de agua, ¿vale? Estuve un año fortaleciendo mi cuerpo para poder hacer este gesto, ¿ya? Que es súper simple en el fondo. Em, pero más que eso es como a nivel interno, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel de conciencia. em, Vino un proceso como de autovalidación, incluso de mis propias rarezas, de autovalidación de esos regalos que antes yo no los llamaba regalos, que eran mis propias especialidades, por así decirlo, como esas cosas que solo traigo yo y que toda la vida me habían hecho sentir tan extraña, tan incomprendida, tan que no encajaba en ninguna parte y que ahora me da lo mismo
ya no busco que eso encaje. Busco compartir, busco ser, busco expresar, y lo que sí busco, que antes no buscaba, es convertirme yo en mi persona favorita. Porque sé que si yo soy mi persona favorita, voy a dejar de buscar la validación afuera y voy a encontrar la inspiración dentro. Y cuando yo me convierto en una inspiración para mí, desde la apertura del corazón y desde el altruismo, el amor y la generosidad, sé que hay un regalo que se comparte ahí con el mundo y que es un regalo que no se impone. Y justamente por no imponerse, genera el impacto que genera. Porque antes yo buscaba generar impacto a las personas desde mi ego, desde mi importancia personal, desde mi propia voluntad, desde, desde mi propia voluntad egoica de quiero generar un impacto en el mundo porque a eso vine, se supone, ¿no? Y después de esta experiencia solté eso por completo y es como, yo solo quiero estar aquí porque las flores florecen en primavera y de eso se trata. Y las flores van a compartir su belleza y su aroma con quien esté dispuesto a mirar, con quien tenga ojos para ver. Pero las flores no están tratando de llamar la atención, las flores no están tratando de sorprender a nadie, las flores no están tratando de ocupar un espacio que no les corresponde. Ellas no tratan de ocupar el espacio de los árboles ni de las mariposas. Ellas solamente quieren ser flor, en su máxima expresión dentro de la flor que cada una es. Y te diría que eso es lo que más cambió en mí. O sea, hubo un antes y un después en mí con respecto a eso, con respecto a cómo yo me vivo desde esa libertad de ser y libertad de compartirme cuando hay un otro que quiere recibir. Y si el otro no quiere recibir, entonces me silencio. Y me silencio no como un acto de represión, sino incluso como un acto de conciencia y de amor ante el otro que no quiere recibir la presencia que tiene al frente y que eso nos sucede siempre. Entonces, ya no me tomo las cosas personalmente, por ejemplo, ya los problemas del otro son del otro y no me los atribuyo y no los trato de solucionar yo, que era antes algo que a mí sí me pasaba en el fondo. Yo te diría que es soltar esa importancia personal, soltar esa necesidad de llegar a alguna parte o de convertirme en alguien o en algo y simplemente aceptar que esto es lo que soy, que acá hay un regalo, que soy mucho más que esto que se ve, que no soy esto que se ve y que esto que se ve es simplemente un vehículo para que aquello que habita dentro de mí pueda compartir acá el regalo de la presencia divina. Y creo que eso es una oportunidad que todos tenemos y que no es necesario que todos vivamos experiencias tan límites para poder entrar en esa conciencia. Finalmente, nosotros a veces gastamos mucho tiempo, por ejemplo, preguntándonos o buscando el propósito de mi vida y eso, y siempre se busca afuera, 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 cuando en general todo está dentro, finalmente todo está dentro, y las cosas a veces son bastante más simples de lo que creemos. Nuestra mente está acostumbrada a que mientras más complejo, mejor, más importante, más seguro, más cercano a la verdad, porque es más complejo, más difícil. Las cosas que realmente tienen que ver con el alma o con lo invisible, finalmente son bastante más simples de lo que parecen y normalmente, por ejemplo, si estamos en búsqueda de algo, del sí, o el sentido de mi vida, más simple empezar a sentir qué me mueve adentro, qué es lo que me mueve y cuáles son mis habilidades, mis dones, mis talentos, dónde yo me siento feliz, dónde yo me siento como pez en el agua. Y eso son los claros indicadores para dónde tienes que ir, dónde tienes que explorar si quieres explorar, dónde tienes que proyectar tu esencia y entregarla a los demás. Y como dice Jade, a quien quiera tomarlo, cuando tenga que tomarlo, en el momento que tenga que tomarlo, y si no es nunca, pues también está bien. Cada uno en su momento, en sus procesos y en sus etapas. Jade, quiero darte las gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto compartir contigo nuevamente. Nuevamente, mira, es como si ya te conociera a tiempo. Bueno,
quién sabe, ¿no? Ha sido un gusto compartir contigo y nada, espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, ha sido un placer también y envío muchas bendiciones. Creo que estamos en tiempos desafiantes para el humano, no para el ser, sino para el humano. Creo que estamos en tiempos desafiantes para nuestro ego y nuestro ego merece que seamos muy amorosos con él, porque no es ni bueno ni malo, es el ancla de nuestro espíritu aquí en la materia, lo necesitamos también, em, y lo necesitamos bonito, lo necesitamos alegre, lo necesitamos desapegado, lo necesitamos juguetón, creativo, flexible, para que realmente nos apoye en todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Así que nos deseo mucho esa flexibilidad de corazón. Y hay algo que me gusta mucho que se los dejo como un regalito también. Es un ejercicio interno de sostener nuestra espalda firme y nuestro corazón blando. Y es sostener la espalda firme para que nos sintamos capaces de enfrentar los desafíos que tenemos por delante. La espalda firme de poner nuestra dignidad y nuestro merecimiento al frente y el corazón blando, porque esto debe ser con flexibilidad, debe ser con amor, debe ser con bondad, debe ser con dulzura, debe ser con comprensión, para que no nos volvamos tan dogmáticos y podamos encontrar el punto medio entre, entre lo que es necesario y lo que nosotros queremos para que sea sostenible también. Así que muchísimas gracias por esta invitación también. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y si quieres apoyar el canal puedes hacerlo invitándome un cafecito en el botón de super gracias, ya está activo, es completamente voluntario y así apoyas al canal. Y por supuesto quiero agradecer a cada uno de los miembros del canal que con su aporte mensual hacen que este proyecto sea viable. Muchas gracias de corazón a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.